Muy buenos días, estamos ya transmitiendo desde Acapulco Guerrero esta predicación que se llama Esto sé, que Dios está por mí. La convicción de David en el Salmo 56, en el versículo 9. Aquí es muy importante entender los contextos, las formas y saber poder entender a lo que se refiere a nosotros dentro de un nuevo pacto, sin ser israelitas, sin ser pues mucho menos reyes, sin ser personas ungidas por un profeta como Samuel, pero nosotros como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia fiel a la sana doctrina, al Evangelio de Cristo Jesús y a lo que el Señor entendemos que nos ha dado en Cristo Jesús, debemos entender algo muy importante. Ok, esto sé, que Dios está por mí. ¿Por qué? ¿Por qué piensas, por qué crees, qué te han enseñado para tener esta certeza? ¿Con qué derecho legal, espiritualmente hablando, de legalidad espiritual, podemos nosotros en el nuevo pacto y en las primicias del nuevo pacto incluso, porque nosotros somos primicias del nuevo pacto, porque el nuevo pacto es hecho con Israel a través del profeta Jeremías y en otras partes del Antiguo Testamento de un nuevo y mejor pacto. Esto confirmado en el libro de Hebreos, que después se extendió a los gentiles, porque así lo planeó Dios. ¿Ok? ¿Cuál es la legalidad espiritual de yo poder tomar, como comentaba en la predicación pasada acerca de las profecías del Antiguo Testamento? Las tenemos que saber interpretar basado en todas las reglas de hermenéutica reconocidas no solo para interpretar textos bíblicos, sino para interpretar en sí textos ya escritos antiguos. Bueno, ¿qué es lo que a mí me da el derecho a tomar este versículo? Esto sé que Dios está por mí. Pero lo que va a fortalecer mi fe es entender hoy por qué decimos esto. Con derecho, ¿por qué? Porque soy congregante, porque oigo alabanzas, porque admiro a los hombres de Dios que salen en internet, porque pues trato de vivir conforme al Evangelio y a veces me caigo y a veces me levanto y a veces me olvido de Dios en vacaciones. No se me olvida la maleta, pero sí se me olvida Dios. Por ahí guardadito, como si fuera algo semejante a lo que antes se conocía en alguna religión predominante, que era el escapulario, algo parecido, ¿no? Bueno, para poder entender esto en el contexto del Salmo 56, es sumamente interesante el Salmo 56 porque es un contexto que yo no sé por qué razón, bueno, sí sé la razón, ahorita te lo voy a decir. Alguien escribió en este salmo, al principio del salmo, de la canción, porque me dieron una canción, y dice, si tienes Biblia, dice oración de confianza. Que te dice oración de confianza. Al músico principal, sobre la paloma silenciosa, en paraje muy distante. Mictam de David, canción de David o poema de David musical, cuando los filisteos lo prendieron en Gat. David huyendo de Saúl, porque lo quería matar por celos, está huyendo y va a un lugar cercano, se encuentra un sacerdote. Es cuando le dan de los panes que estaban en la presencia del Señor, que ya los habían, se cambiaban diario, y pues le dio a David y a sus hombres desde este pan. David le preguntó, ¿tienes alguna espada por ahí? Porque me salí rapidito, que por obedecer al rey, ¿no? Pero el rey estaba huyendo.
y le dice, mira, aquí atrás del ephod está la espada con la espada de Goliat, con la que venciste al gigante. Y dijo, esa es la buena, pásenmela, ¿no? Y otra vez se la dieron y así como si fuera lanza, pero era una espada. Ya David ya había embarnecido, ya estaba crecidito, ya no era el mismo niño de ese entonces. Y se va más adelante con los filisteos y llega con los filisteos y los ven extrañado y diciendo, ¿y este qué hace aquí? Si se supone que es el ungido, es el bueno, pues ¿a qué vienes? Había habido ya batallas y hubo muchísimas más batallas en que Dios le dio la victoria al pueblo de Israel sobre los filisteos. Y lo llevan a la presencia de este rey, filisteo Gat, y David se teme por su vida y empieza a actuar hábilmente como si estuviera loco. Loco en el sentido de demencia, no loco de que maneja a 300 kilómetros por hora en periférico, sino de loco de demencia. Y una señal significativa importante era el empezar a babear y la baba escurrida por la barba de los hombres era algo sumamente ofensivo, sumamente desagradable, y una afrenta brutal era escupir sobre la barba de otro. Era una ofensa terrible. Entonces Gat dice, bastantes locos tengo ya. Es que, mira, rey Gat, este es al que le hicieron salmos, que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Algo político o militar o algo podemos hacer con este. Y dijo Gat, mira, ya tengo muchos aquí, en casa tengo como 3. No sé si se refiere a algún familiar o demás. Llévenselo. Y es cuando escribe esta canción en momentos en el que no estaba fingiendo locura. Y lo curioso es que ponen al músico principal sobre la paloma silenciosa en un paraje distante de Mictam. Bueno, tiene que ver con el Salmo 55. Todo esto es contexto para darte la legalidad neotestamentaria de que Dios está no solamente contigo, sino que está por ti y por mí, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo. En el Salmo 55, que no son el mismo poema, pero tiene que ver con el mismo evento, vemos, todavía estaba en Neginot, y dice que es másquil de David, es otra forma de decir un poema con música, de diferente estructura musical. Y en el 55, Salmo 55, versículos 6, 7 y 8, está pidiendo protección, pero destrucción de sus enemigos David, y dice en el versículo 6, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. ¿Ok? Ciertamente huiría lejos, es decir, no quiero convertirme en un águila poderosa para destruirlo, sino quiero descansar. ¿Sí? Me apresuraría a escapar a lo barrocoso de la tempestad. Bueno, alas como de paloma, está expresando David sus sentimientos de querer escapar, de que no era momento de batalla, no era momento de pelear, no era momento de demostrar que Saúl mataba a sus miles y David a sus 10,000. No era momento de hacer absolutamente nada más que huir. Vamos a regresar a Salmo 56 y aquí vemos que en este Salmo 56, como ya lo comenté, está haciendo referencia, como ya dije, a Primera de Samuel, donde viene toda esta narración. Y sucede que a la distancia
ve algo David y recuerda lo que vio en su oración en el Salmo 55 y vuelve a comentar lo mismo. Vamos a empezar a leer el Salmo 56. Dice: ten misericordia, oh Dios mío, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Pues está en el campamento de los filisteos. Pues evidentemente no lo iban a tratar como pastor VIP en un congreso internacional, ¿verdad? Sino lo iban a tratar pues mal. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia, despreciando, decir, está loco, yo no sé a qué vino. Y el versículo 3, dice: en el día que temo, yo en ti confío. Y es una muestra muy interesante de la confianza en el Señor, de que fue una decisión deliberada que reemplaza una reacción emocional a las circunstancias del mismo David. Y voluntariamente se finge loco, está orando, y es lo que a mí me llama muchísimo la atención, que haya escrito esto, porque pues escribió esto de acuerdo con lo que está escrito en el mismo Salmo, que no es versículo, sino es la explicación del tipo de poema o de canción, que es: en el día que temo, yo en ti confío. No dice: en el día que temo, yo me esfuerzo en arreglar el problema. Contexto, recuerda, está en medio de enemigos que lo desprecian, seguramente no lo trataban bien, lo maldecían por todas las cosas que había pasado entre Israel y los filisteos. Y el versículo 4 dice: en Dios alabaré su palabra. En Dios, no por Dios, en Dios alabaré su palabra. Pues ¿qué no se alaba a Dios? Es David. Bueno, alaba su palabra por lo que dice la palabra de Dios. Para David la palabra de Dios eran los escritos del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, y esa era la palabra de David. Esa era, la palabra de Dios. Confiando en él y confiando también en lo que ya había sucedido, ¿sí?, cuando Samuel lo unge por rey. Y es la razón por la que David no asesina a Saúl. Aparentemente yo hubiera tenido el derecho, si Dios ya me ungió como rey, pues Saúl, con permiso y vámonos, ¿no?, a la antigüita, como en la mayoría de los reinos, con la sucesión de los reinos, que era un matadero de parientes y de personas para quedarse con el poder. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Es decir, la única base segura que tenemos como principio espiritual es la palabra de Dios, la completa, la nueva, la que está en el Nuevo Testamento para nosotros. ¿Por qué? Porque ahora somos pueblo de Dios nosotros. De ambos pueblos hizo uno, y algo muy importante que debes de recordar, que de los dos pueblos hizo uno. Pero hay un detalle aún más importante que y quiero que pongas mucha atención y espero que hayas llegado hasta aquí de esta transmisión. Y es que no solo somos pueblo de Dios como David, nosotros somos parte del mismísimo cuerpo de Cristo. No somos del pueblo de Cristo, somos parte de su mismo cuerpo. David no. Tú y yo sí, si hemos nacido de nuevo y nos hemos mantenido en la fe por la gracia salvadora, no somos parte del pueblo de Dios. Es una bendición, un honor ser parte del pueblo de Dios, que de ambos, y lo dijo Pablo, judío, de la tribu de Benjamín, lo dijo Pablo diciendo que de ambos pueblos hizo uno, quitando la barrera de enemistades entre ambos. Si esto empieza
hacer obra el Espíritu Santo en tu corazón, vas a poder entender el versículo 6 de este Salmo 56. En Dios alabaré su palabra. ¿Cómo alabas la palabra de Dios? Creyéndola, aplicándola, viviéndola, pero sobre todo, pero y por encima de todas las cosas, el maestro que el Señor te dejó a ti permanentemente, las 24 horas, no está en internet, no es nadie de carne y hueso, que a diferencia de David, que venía sobre él, vive en nosotros y es el Espíritu Santo. Nada más para que te vayas ubicando en el contexto de que si eres nacido de Dios, escogido de Dios, como yo y los que están viendo esto, entendamos el contexto del, sí, Dios está conmigo. ¿Y por qué? Porque vengo a la congregación de no sé quién, porque canto re bonito, a ver, porque ya hice una oración. No, a ver, espérate, aprende, vive Cristo. Vive Cristo en mí. Y cuando digo vive Cristo en mí, no como una estancia de una casa. O sea, yo vivo en esta casa. Pero cuando decimos vive Cristo en mí, está diciendo que el que vive en mí es Cristo. Y en esa unión, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él, dice 1 Corintios, vive Cristo en mí, yo vivo en Cristo. Por eso Pablo decía que more en abundancia la palabra de Cristo en ustedes. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado y no temeré. Vaya aparente contradicción. No temeré y se está fingiendo loco por miedo a que lo mate este rey Gat o sus hombres. Entonces, si no temiera, pues ¿por qué hizo eso? Porque por temor a Dios y por amor a su palabra, Dios le permitió hacer esto para salvaguarda. Que se hubiera podido mandar una legión de ángeles alrededor de David, sí, pero por David, porque David madurara en la fe también, porque David creyera más, Dios lo puso en esta circunstancia de tener que hacer algo en cierta forma vergonzoso, bueno, no en cierta forma, sino vergonzoso, sin perder su fe. Sin perder su fe. Y hacer lo que Dios le puso a hacer en ese momento. Dios nos pone a hacer cosas que de verdad parecen, pues no vergonzosas, pero sí como diciendo, Señor, pero ¿por qué, no? Las transmisiones de un blasfemo, 200, 300 mil, mis transmisiones de sana doctrina, 40, 70, no es vergonzoso, pero Dios nos pone en circunstancias para afirmar nuestros corazones. ¿Qué puede hacerme el hombre? En Dios he confiado. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerte un huracán tipo 6? ¿Qué puede hacerte un hombre, un jefe, una persona que no te quiere? ¿Qué puede hacerte un hombre estacionado en periférico con una pistola pidiéndote tu reloj, aunque no sea fino, pero si brilla tantito ha de ser fino? ¿Qué puede hacerme el hombre? Digo, puedes ayudar mucho usando relojes de plástico, ¿verdad? No así tan con diamantitos, ¿no? O sea, sino normales. ¿Qué puede hacerme el hombre? Versículo 5, todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos
para mal. Y no era conspiranoico David, sino que evidentemente ya te expliqué dónde estaba. La angustia se va intensificando por un incesante acoso. Y hay muchas formas en las que Dios permite que nos estén acosando enemigos. La violencia, la presión económica, las decisiones de gente en el poder que nos afectan o que algunos benefician, la cuestión económica, los desacuerdos de parientes que nomás no hay forma de arreglarse, el acoso continuo laboral, el acoso continuo familiar, el acoso continuo de las autoridades, el enemigo rampante de pobreza que va cada vez cobrando más fuerza. A mis hermanos en la Ciudad de México, estoy orando por ustedes porque el asunto del agua es serio, es un problema serio el asunto del agua, y eso es acoso de los enemigos. La luz eléctrica, los costos más altos, es un año de elecciones, en fin, todo lo que está. Y no nada más en este país, México querido, sino en todos los países. Hay un noticiero que se llama Euronews, que es en español, y de verdad son muy europeos y todos güeritos y bonitos, pero qué de problemas tienen, de un alcance que de veras dices, pues no estarán peor que nosotros, con los agricultores y demás. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. Todo esto es para nosotros en el contexto en el que estamos. ¿Sí me explicó? En pequeñito. Si eres oficinista, pues evidentemente, pues sabes que hay quien está mirando atentamente tus pasos para provocarte algún daño. O sea, todo esto es, el principio es universal, las circunstancias diferentes. Aquí es el rey David. Ahorita que estamos hablando de Juan Sin Miedo, de otra persona normal, de Ametro. Espero que la línea se mantenga del metro bien. Dice, pésalo según su iniquidad y derriba en tu furor a los pueblos. Y viene este versículo que es el 8 y 9 en el que me voy a detener y parte del 10. Fíjate muy bien, por favor. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma, en tu vasija. ¿No están ellas en tu libro? O sea, la confianza de David en la palabra y el alabar a David a Dios, es que sabía que estaba bajo la mirada de Dios y eso implicaba su cuidado y que pudiera pasar cosas que dicen, ahora sí me va a tocar, pero dice, mis huidas has contado, sabes perfectamente cada una de ellas. Mis lágrimas en tu vasija, David pedía al Señor que recordara todos sus sufrimientos, de modo que Dios lo pudiera eventualmente salvar y sacar adelante de los asuntos, pero que están finalmente todas en el libro de Dios. En nuestro idioma cristiano, cuando estemos en el tribunal de Cristo, todas las cosas, las huidas que tú has contado, y el Señor lo sabe. Nosotros tuvimos que salir, si no de huida, pues más o menos de la Ciudad de México, venirnos a Acapulco, el Señor lo sabe. Has pasado por circunstancias complicadas, difíciles, el Señor lo sabe y están escritas en su libro.
Y cada lágrima que hemos derramado por la justicia de Dios en nosotros, aplicando la providencia de Dios en nuestras vidas, cada lágrima, ahí está. Y en Apocalipsis dice, limpiaré las lágrimas de ellos. Y es en un contexto, esta parte del Apocalipsis, evidentemente no vamos a tener lágrimas porque vamos a tener un cuerpo glorificado, ¿sí? Porque si tuviéramos agua en las lágrimas para llorar con un cuerpo glorificado, significarían muchas cosas. Algunos dicen que son los judíos que salieron de los 144,000 de la tribulación, muertos también. Entonces, eso de limpiar nuestras lágrimas es que todas esas lágrimas que dice en el Salmo 56 son presentadas delante de Dios y son quitadas, son contadas, son tomadas en cuenta. No hay una afrenta que te hayan hecho en injusticia, no porque hayas cosechado de tu carne. Ahí nos aguantamos, como decimos en México, aguantamos vara, y lo que siembras cosechas, y nos aguantamos por carnales, cosechamos lo que sembramos. No, injusticias, cosas injustas. No hay una sola que no haya quedado escrita en el libro de la vida, y que en el tribunal de Cristo serás recompensado. Versículo 9. Serán luego vueltos atrás mis enemigos en el día que yo clamare. Ese es un buen deseo, porque a veces clamamos e inmediatamente no pasa nada. Clamamos y las cosas siguen igual. Es más, hasta le añaden. Pero para el Señor, la fe que ha puesto en nuestro corazón ya quedó arreglado. Y eso se llama, en una forma diferente de explicar, se llama fe, confianza en Dios. ¿Cuándo pasará que los enemigos se echarán para atrás? No lo sabemos, pero en nuestro corazón sabemos, porque Dios lo ve, Dios lo sabe, ¿sí? Y esa frase tan trillada que ni entienden a veces, creo, porque hasta de broma lo dicen, pero hay un Dios. No, sí, hay un Dios. Sí hay un Dios. La cosa es que estés del mismo lado. Porque si no estás del lado de Dios, se aplica el mismo principio. Hay un Dios. ¿Ok? Y viene el nombre de la predicación de hoy. Esto sé, que Dios está por mí. Yo lo sé. No necesito tener todo el día oyendo alabanzas. No necesito estarme dándome altas dosis de emoción cristiana diarias. No tengo que estar haciendo 1000 cosas. Yo sé que Dios está por mí. Dios está conmigo. Dios está por mí. Ahora, no es de que Dios busque y anhele el estar contigo. Eso es una blasfemia. ¿Ok? Dios está por mí porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y Dios conoce a los suyos. Esto es tener, en otras palabras de castellano, tener tu confianza en Dios. ¿Sí? Esto sé, yo lo sé, no me lo cuentan, no me lo platican, no necesito que convencerme, no necesito un lavado de cerebro, no necesito que nadie me imponga manos. Dios está por mí. En el versículo 10 dice, y nuevamente repite este versículo, en Dios alabaré su palabra. ¿Cómo se alaba la palabra de Dios? Ya te lo dije.
creyéndola, viviéndola, pero sobre todo manifestando que Cristo vive en mí y obviamente, como dice Romanos 12, 1 y 2, renovando mi mente, ¿sí? Cambiando mi forma de pensar, cambiando mi forma de actuar. Y algo muy importante, y quiero que me escuches, ¿sabes qué es? El Espíritu Santo empieza a controlar tus impulsos. Dejas de ser tan impulsivo, eres menos impulsivo y ya no eres impulsivo. Se hablaba de los adolescentes, que una característica de los adolescentes y más aquellos que tienen una conducta o alguna cuestión de TDA o de las cosas que hoy existen, el ser impulsivos. El hecho de que ahora los videos sean más cortos, shorts, es decir, muy cortitos, es porque tiene que ser rápido. Una predicación de 40 minutos, una predicación de 50 minutos, una predicación de 1 hora, un joven salvo que sea nacido de nuevo, la va a oír. El promedio de edades que me sale en este canal es de personas de 50 años para arriba. Todavía somos la generación de que nos importa la palabra de Dios y podemos oír algo por 30, 40, 50 minutos. Pero mucha de la generación actual de la iglesia de la Odisea, que no pasan de los 40, tienen que ser muchísima música, mucha luz, mucha emoción, mucho simbolismo. Se cansan de decir lo que Dios les va a dar, una que otra de lo que Dios hace o dijo o puso. Cristo 2, 3 veces mencionado o ninguna. Y de palabra poquita palabra, o sea, rápido. Que me ayude a vivir mejor. Que me ayude a realizar mis sueños. ¿Cuál es el mejor Dios en la versión blasfema del evangelio progresista de hoy, de las grandes congregaciones norteamericanas, mexicanas, africanas y de todo lo demás? Ese Dios que dice que soy bueno, que quiere estar conmigo y que me va a ayudar a vivir mejor. ¿Sí? Esto no está en la palabra de Dios. Y si está, la están tergiversando. Versículo 10. En Dios alabaré su palabra. Y repite, en Jehová su palabra alabaré. Lo único que tenemos, hermano, hermana, en esta vida material, ¿sabes cómo se llama? Se llama Biblia. Y la Biblia bien interpretada, bien leída, bien obedecida. La congregación no te va a salvar. El pastor no te va a salvar. Y puede ser un buen pastor, pero no te va a salvar. Como humanos no podemos estar siempre en todos lados. Como pastores. Pero sí, lo que tenemos que hacer es enseñar esto. En Dios alabaré su palabra, en Jehová alabaré su palabra. Versículo 11, en Dios he confiado, no temeré, y repite otra vez, ¿qué puede hacerme el hombre? Ya explicamos el contexto. Ahora vamos a responder la pregunta. Bueno, hasta ahorita todo muy bien. Esta cosa yo sé esto, Dios está por mí, ni judíos, ni reyes,
Ni bueno, sí, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para nosotros en Apocalipsis, en la siguiente vida. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido de Dios, para anunciar las virtudes de aquel en esta vida. Estamos en esta vida para anunciar las virtudes de aquel, pero no, ahorita ya somos real sacerdocio, nación santa. Todavía no. Estamos en eso. Somos ya parte del cuerpo de Cristo. Entonces la pregunta aquí es, ¿podrás dimensionar todo esto en una vida distraída e irresponsable como creyente? Una vida indolente de las cosas espirituales. Mira, la iglesia, las congregaciones, yo mismo, podré haber decepcionado a muchas personas porque no logré llenar las expectativas o de amor o de atención o de no sé qué. ¿Sí? Pero ahí, por más que trato de echarle la culpa a las congregaciones, por más que yo tratara de condenarme a mí mismo, por más que yo tratara de no sé, de mea culpa, pues ahora sí que, como dicen, al menos allá en mi pueblo, pues es que la culpa no la tiene el ignorante, sino el que lo hace compadre, ¿no? Ya estudiamos el contexto, lo de la paloma, nada más falta decir, el huir como paloma, tener alas como de paloma, había unos pinos, Líbano, unos árboles de Líbano en donde había muchas palomas y David vio eso y le entró mucha paz y le dijo, ojalá quien me diera alas como de paloma, perdón, y pudiera huir y todo, y por eso el Salmo 56 se llama, como ya dije, del lugar distante donde están las palomas. Y es entonces el tema de la paloma, perdón, que finalmente a nivel universal es un símbolo en el mundo, en muchos países y culturas, un símbolo de paz, no de guerra. Es un símbolo de reconciliación, y la paloma con la varita de olivo, que es universal y muchos ni siquiera saben por qué la varita de olivo, porque es una referencia bíblica de Noé, perdóname, una referencia bíblica de Noé, que es la paz finalmente, la paz entre Dios y la humanidad al haber ejecutado el juicio del diluvio, y solo los justos sobrevivieron. Y hay algo sumamente interesante. Al ser esta paloma símbolo de paz entre Dios y la humanidad, al haber aplicado juicio, te voy a leer un versículo. Marcos 1:9. Jesús es bautizado. Vamos a leerlo. Marcos 1:9. Cuando Jesús es bautizado, viene a Juan el Bautista. Juan el Bautista en otros dice, yo soy el que debo de ser bautizado por ti, no yo a ti. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea, su lugar, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, que descendía sobre él, y se puso sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado,
en ti tengo complacencia. Porque el Espíritu Santo descendió a él como paloma y no como una águila. ¿Por qué no como un ave majestuosa? O de alguna otra forma, como paloma, porque es símbolo de paz. Es símbolo de reconciliación. Pero antes del juicio por el pecado. Antes del juicio por el pecado que venía a pagar Cristo para tú y yo poder decir, esto sé, que Dios está conmigo. Y si sabes que Dios está contigo, es porque el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y no con una rama de olivo, porque todavía no era el juicio, pero sí era la representación de paz entre Dios y la humanidad en el Cordero Pascual, en Jesucristo. Predicaciones van, predicaciones vienen, escritos van, escritos vienen, que es una paloma porque representa el carácter del Espíritu Santo. En ningún lado dice eso, es que es como paloma, silenciosa que ahí está contigo. Mira, aquí donde yo vivo estoy viendo una docena de palomas y créeme que lo que más hacen es ruido. Y dejan muy sucio el lugar donde están las palomas. Y se reproducen bueno. No fue porque el Espíritu Santo es calmado, o sea, es Dios. No es de que si le haces así se espanta la paloma y se va y el Espíritu Santo se espanta cuando pecas. No, es un símbolo de reconciliación, pero sin una rama de olivo cuando desciende sobre nuestro amado. Es un símbolo de paz, la voz del Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Y por eso dice, a Él escuchen, a Él oigan. Viene entonces la obra redentora de nuestro amado. Y entonces, al ser crucificado Jesucristo y que entregó su vida voluntariamente por cada uno de nosotros, y la ira de Dios por el pecado se fue sobre su cuerpo, y su cuerpo quedar completamente destruido. ¿Ok? Y más importante aún, su resurrección. Porque incluso Pablo dice, si no creemos que Cristo resucitó, aunque haya muerto Cristo, vana es nuestra fe. Porque hubiera habido perdón de pecados, pero no hubiera habido vida eterna. ¿Sí? ¿Sí? Cristo pagó por nuestros pecados, por los escogidos. Pagó por nuestros pecados. Pero si no hubiera resucitado, no solo por justicia a Cristo, a Jesús el de Nazaret, no hubiera habido un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. No hubiera habido la forma de comunión con Dios restablecida. ¿Ok? Entonces, ya viene en el contexto adecuado y contextualizado Romanos 8, 33, Romanos 8, 33 al 35, y ya puedes leer ahora sí esto con toda confianza, pero sobre todo que con confianza, con entendimiento. Vamos a leer desde el 32. Con todo lo que te acabo de decir, ahora sí vas a poder entender esto. Dios está contigo, pero ¿por qué? O sea, ya vimos que no es por nada, por absolutamente nada atribuible ni a ti ni a mí, que Dios está por, en y a favor de nosotros. Versículo 32 de Romanos 8.
el que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Muchas veces yo he escuchado que se predica esto con muchas ganas de querer creerlo. Pero yo no lo había escuchado bajo una base de legalidad espiritual. ¿Ok? ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a quiénes? Sorry, ahí dice, no dice Juan 3:16, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios que vienen desde Romanos 8, 28, 29 y 30? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, la razón por la que Dios está contigo y conmigo es porque estamos justificados en la sangre de Cristo y glorificados en su resurrección. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que, en primer lugar, murió, el que más aún también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, y por si fuera poco, intercede por nosotros. 4 cosas. 4 gloriosas cosas para que no se te ande moviendo el tapete por cualquier situación. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Entonces sí. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada o cualquier otra cosa. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Sí? De que vamos a estar en peligro, sí. De que vamos a parecer los más susceptibles a recibir daño, sí. De que somos las personas a las que será más fácil, no sé, hacernos daño, sí. Los menos agraciados en muchos aspectos, sí. Débiles en el aspecto emocional o físico o económico, sí. Pero dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y nuevamente la multitud grita amén y todo, pero no saben por qué. Ahora, escuché hace muchos años, varias veces del mismo predicador, somos más que vencedores, y ponía un ejemplo que decía, mira, es como cuando hay un ring y ahí está un hombre muy grande y poderoso, y entra otro en tu lugar, sube Cristo en tu lugar y le pone una golpiza y gana la pelea, pero el cinturón de ganador te lo da a ti. O sea, cero hermenéutica, de veras, tanta droga que se metió ese hermano antes de ser cristiano le afectó muchísimo y demás. No, no es eso. Otra explicación también bien charra. Bueno, no, respeto a los charros de alguna forma, no, sino bien acá, ¿no? Que es que tú ganas, como marido ganas muchísimo dinero, pero se lo das a tu esposa. Entonces, ¿quién fue más que vencedora? ¿El marido que trabajó mucho para ganarlo o la esposa que se lo gastó? Es más que vencedor. O sea, por favor, o sea, ¿de veras te gusta oír esas predicaciones? Un poquito de hermenéutica, un poquito de exegesis, un poquito de seriedad. Seriedad al predicar. Se está perdiendo la seriedad en las predicaciones. No se trata nada más de hacer un chistecito. Yo me echo mis chistecitos, pero no pierdo la seriedad de la sana doctrina.
de estudiar. Cuando habla de que somos más que vencedores, es un término al que se refiere no al competitivo en sí como tal, sino es una palabra compuesta que significa en griego conquistar por completo, sin el más mínimo residuo o residuo alguno de amenaza a la vida o al bienestar. Es decir, ser más que vencedores, saber ni siquiera tener el más mínimo esfuerzo o peligro, y que aparte es una victoria completa, absoluta. No como la del Israel, que cuando entró a la tierra prometida se le colaron ahí algunos gabonitas a Josué, que lo engañaron y pues se coló gente en la tierra prometida, y a esas fechas la siguen pagando. ¿Sí? Que dicen que eran los de Samaria y por eso era el desprecio, por esos gabonitas, es lo que se dice por ahí, en los tiempos de Jesús. Más que vencedores entonces, sin el más mínimo esfuerzo, sin la más mínimo esfuerzo en el sentido de que se hizo el trabajo, no costó ningún esfuerzo, es absolutamente completo y no tuviste en ningún momento ningún riesgo. Eso significa más que vencedor, por medio de aquel, y repito, no son palabras de más. ¿Por medio de quién? Por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. Por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo Jesús. ¿Sabes? Es muy importante que nosotros podamos entender. Nuevamente regresamos al Salmo 56. Y bueno, y ahora, porque esto sé, Dios está conmigo. Sí, ¿por qué? Ya lo entendimos. Romanos 8. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros empezamos a dimensionar esto, que nunca seremos hallados culpables y castigados, siendo escogidos por Dios, en primer lugar, y ya como resumen final, por la muerte de Cristo, por su resurrección, por su posición exaltada y por su intercesión por nosotros, continua, al haber orado y seguir orando por nosotros, como lo dice Hebreos 7:25 e Isaías 53:12. Esa es la razón por la cual Dios está de tu lado, y no por nada que hayas hecho bonito por Dios o por alguien más. ¿Sí? Por la muerte de Cristo, por su resurrección, por su posición exaltada y por su intercesión por nosotros. ¿Sí? Versículo 34 de Romanos 8. ¿Quién nos condenará? Aquí vienen las cuatro cosas. Cristo es el que murió, la muerte de Cristo. Más aún, el que también resucitó. 2. El que además está a la diestra de Dios, en el lugar supremo de total autoridad, que es a la diestra de Dios. No hay un mayor lugar, no hay mayor poder, no hay mayor fuerza ni entendimiento. Y tercero, que intercede por nosotros. Y por eso tenía la certeza David en aquellos entonces, sin el nuevo pacto, decir: tú conoces mis huidas y mis lágrimas, absolutamente todas las tienes en tu vasija. Con esto quiero terminar entonces, darle gracias a Dios. Espero que hayas llegado al final. Voy a darle gracias a Dios y a orar por las personas, por los hermanos que nos ofrendan, que le diezman al Señor lo que en su corazón hay, incluso no siendo parte de este ministerio, tienen su congregación, pero lo hacen de todo corazón. Dios lo tiene anotado en el libro.
A cada uno de ustedes los bendigo en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Dios se los multiplicará. Y vamos a hacer una oración por esto y por estos hermanos también. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque ahora entendemos la importancia de tu palabra y de entender por qué Dios, por qué tú estás por nosotros. Y es por ti, amado Cristo, porque tú moriste por nuestros pecados, resucitaste al tercer día, hoy estás a la diestra del Padre e intercedes por nosotros. Por eso podemos decir con toda confianza, Señor, y que nada nos separará del amor de Cristo, ni de tu misericordia, y de que tú ves todas y cada una de las cosas que nos acontecen, porque las has permitido para crecimiento de nosotros y para hacer bendición y bendecir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido por mis hermanos, Señor, que te ofrendan a ti, te diezman a ti, sabiendo que nosotros lo recibimos y que por amor a ti, por amor a nosotros, lo hacen, Señor. Yo les bendigo en el nombre de Jesús, sabiendo que es tú, finalmente, el que bendice. Muchas gracias, Señor. Te doy todo mi agradecimiento por sus vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te pido que te suscribas al canal de YouTube, que des like a este video y que lo compartas con otros, que finalmente puede llegar a serles de bendición. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Hasta luego.